Buenos días. Agradezco al Colegio de Nefrólogos de México, en especial al presidente de nuestro colegio, el doctor Guillermo González Mendoza, el haberme invitado a participar en este simposio. Y también al Colegio de Medicina Interna de México por incluirnos dentro de sus sesiones. El tema de la plática, más que todo, sería la utilización de uno de los principales armamentos en nuestra terapéutica desde el punto de vista nefrológico, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Antes que nada de referirme al tema, voltearemos un poquito a la fisiopatología de la enfermedad y nos vamos a referir específicamente a angiotensina 2, que es nuestro principal enemigo número uno, básicamente por actuar incrementando los receptores o actuando sobre los receptores AT1 y provocando los efectos de daño a órgano blanco en todos estos sistemas. El que yo me refiero principalmente va a ser el filtrado glomerular, que extensamente habló el doctor Treviño, incrementando la proteinuria y aumentando la liberación de aldosterona y el efecto deleterio a largo plazo, desde luego la esclerosis glomerular, finalmente conduciendo a la insuficiencia renal crónica. Por otro lado, en otros órganos también no menos importantes, a nivel del corazón, provocando la hipertrofia ventricular izquierda, finalmente llevando a fibrosis, remodelación y apoptosis, conduciendo a insuficiencia cardíaca congestiva y esto haciendo más deleteria la falla renal. Por último, también a nivel sistémico, hipertensión arterial con la disfunción endotelial, provocando la hipertensión y a nivel de la enfermedad vascular cerebral, conduciendo a la muerte. A nivel del aparato yuxtaglomerular, el principal efecto de la angiotensina, obviamente la angiotensina 2 y el efector a través de la enzima convertidora de angiotensina en las células del músculo liso, provocando obviamente la interacción, la conversión a angiotensina 2, que es el principal vasoconstrictor, y esto efectuando a nivel de los receptores AT1, produciendo a nivel de la arteriola aferente vasoconstricción, tanto de la arteriola aferente como de la eferente, provocando disminución en la caída en el filtrado glomerular. Esto va a provocar esta acción de la angiotensina 2 a nivel de la arteriola aferente, va a producir aumento de del filtrado, del incremento de la presión intraglomerular, y esto en los pacientes diabéticos con productos de glucosilación oxidativa van a ser deleterios a la membrana basal glomerular, con la proteinuria también incrementada, además por el aumento de la presión intraglomerular y el aumento de la vasoconstricción también de la arteriola eferente. Todo esto va a conducir a, obviamente, disminución a la caída del filtrado glomerular bruscamente, y a lo largo del tiempo, si estos efectos son sostenidos por angiotensina 2, no solamente va a producir efectos predominantemente hipotensores, sino a la larga va a ser productor del factor beta transformante de crecimiento, también va a interactuar básicamente con endotelina 1, y esto va a hacer que a nivel de la membrana glomerular y a nivel del túbulo intersticio se van a producir este grado de células fibróticas y depósito de estas células, ataque a las células túbulo intersticiales, fibrosis, y todo esto conduciendo a daño renal. Finalmente, el daño renal va a ser traducido por la pérdida de la masa de número de nefrones, hipertensión glomerular. Todo esto va a conducir a una pérdida progresiva del filtrado glomerular y finalmente conduciendo al daño renal crónico con fibrosis renal, aunado a otros factores importantes como los factores de crecimiento, la activación de las citoquinas, obviamente favoreciendo la fibrogénesis y finalmente fibrosis renal. Y también, por otro lado, la proteinuria, tan importante que vamos a hablar más adelante, la gran reabsorción de proteínas a nivel del túbulo proximal, también lesionándolo más, y por otro lado, la hiperlipidemia con daño a la microvasculatura renal. Todos estos factores van a conducir al deterioro renal.
El papel y los inhibidores de enzima convertidora en la función renal, en estudios recientes han mostrado el mecanismo como los IECAS ejercen su acción renoprotectora, independientemente de la presión arterial. Esto se debe, como explicamos anteriormente, a la mayor dilatación de la arteriola eferente, lo que disminuye la presión en el penacho glomerular. Todos estos efectos, atención a contrarrestar los efectos deleterios de la angiotensina 2, a través, como ya vimos, de la, obviamente, angiotensinógeno, angiotensina 1, el incremento de angiotensina 2 y este efecto a nivel de los receptores AT1 y AT2. Este incremento en esta cascada renina-angiotensina y la producción de angiotensina 2 no solamente va a ser debido a vía directa, vía de la renina, vía de la ECA, sino a través de otras vías externas, como vías de la no renina, o ejemplo, de las vías no enzima convertidora de angiotensina, como bradiquininas, o como vía de las quimasas, que tan importantemente pierden el efecto terapéutico de los IECAS o a largo plazo de los bloqueadores de receptores de angiotensina y fundamentalmente también de aliskiren ahora. En cuanto al sistema renina-angiotensina, vamos a tener un efecto circulante plasmática en el enzima convertidor de angiotensina. Este va a ser inmediato y va a provocar los efectos agudos y tóxicos a corto plazo, y vamos a tener un 90% que el efecto va a ser a nivel del local, a nivel de los receptores de angiotensina, y esto va a ser efecto deleterio a largo plazo. Así pues, vemos que los receptores AT1 van a provocar la activación de estos receptores con angiotensina 2, van a producir vasoconstricción, van a favorecer la estimulación de la aldosterona, la absorción tubular del sodio, provocando mayor hipertensión, mayor sobrecarga de líquidos, la hipertrofia miocárdica, a nivel cardíaco la proliferación del músculo liso, la liberación de vasopresina y por ende también la disminución del flujo plasmático renal. En cambio, estos receptores AT2 son favorecedores antiproliferativos que van a provocar vasodilatación, crecimiento de células endoteliales y estimulación de las células apoptósicas. Por otro lado, la disfunción endotelial con todos estos factores agregantes va a tener factores de riesgo de progresión renal, aunados a la hipertensión, a la diabetes, al tabaquismo, a la homocistinemia. El papel de los IECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina en el deterioro de la función renal ocurre a pesar de que se bloquea el sistema renina-angiotensina. Por eso se está avanzando la ciencia en utilizar mayores estrategias para bloquear completamente el sistema. En cuanto a la proteinuria, por otro lado, la proteinuria y la enfermedad renal crónica van a incrementar el riesgo de mortalidad cardiovascular, de tal manera que el bloqueo del sistema renina-angiotensina es crítico para prevenir la progresión de la enfermedad renal. La importancia de la que se tiene de la proteinuria, ya que es un marcador de riesgo cardiovascular predominantemente. El incremento en la proteinuria se asocia a un daño renal progresivo y también es un indicador del daño en la circulación sistémica. De tal manera que en este estudio claramente se demuestra que los pacientes con proteinuria, en este estudio con diabéticos tipo 2, pacientes que presentaban macroalbuminuria tuvieron mucho menor sobrevida a 5 años que los pacientes que no presentaban albuminuria. Esto es un factor de riesgo mayor para la mortalidad en estos pacientes que presentan macroalbuminuria, de tal manera que la gran mayoría de los pacientes que vemos con albuminuria, antes de llegar al nefrólogo, van a presentar complicaciones como infarto al miocardio o enfermedad vascular cerebral mucho antes que nosotros los dialicemos. De aquí la importancia en la proteinuria y la eficacia de disminuir esta proteinuria en los estudios en los que se demuestra que la proteinuria es el factor predictivo más importante para el deterioro en el filtrado glomerular o en la función renal. De tal manera que la proteinuria y la hipertensión van a predecir la disminución de la función renal, y la enfermedad renal, parece un trabalenguas, pero es causa y consecuencia de la proteinuria y la hipertensión.
de tal manera que reducción en la presión arterial reduce el riesgo cardiovascular y renal, como lo se han demostrado en la mayoría de los estudios, y la reducción en la proteinuria disminuye los riesgos cardiovascular y renal. En este metaanálisis de Bakris y colaboradores, más de 9 estudios, es muy interesante y muy ilustrativo, en donde a mayor control de la presión arterial en los pacientes, en estos estudios, teniendo una presión arterial menor de 130/80, va a haber menor riesgo en la caída del filtrado glomerular o menor riesgo en la disminución del filtrado glomerular por año, mililitros por minuto por año. De tal manera que los pacientes no tratados son los que más, desafortunadamente mal manejados en cuanto a la hipertensión arterial, van a tener mayor caída rápidamente en el filtrado glomerular. De tal manera que se plantean varias preguntas, desde luego, y muchas se han ido respondiendo a lo largo del tiempo que hemos estado trabajando en esto. Los bloqueadores de los receptores de AT1 son protectores renales. Hay evidencias clínicas de un mayor beneficio con el tratamiento combinado y si hay mecanismos que expliquen esta superioridad. A lo largo del tiempo, desde que aparecieron estos con el primer estudio, desde luego con el RINAL, de los primeros estudios, con los sartán comparados a placebo, se observó que reducía el riesgo de progresión a falla renal en nefropatía diabética comparado con placebo. En el estudio IRMA-2 y en el estudio IDNT también reducen el riesgo de progresión a falla renal, y el irbesartán comparado con amlodipina provee mejor protección renal en diabéticos hipertensos tipo 2, reduciendo el riesgo de nefropatía diabética e insuficiencia renal. Todos esos estudios demostraron que los bloqueadores de los receptores de angiotensina tenían protección renal.